buenos días. Vamos a empezar a ver algunas patologías, algunos síndromes, pero vamos a partir de esto que ustedes ya conocen, que se llama espirometría, ¿no? Hoy en día es muy importante que los médicos utilicemos este estudio. Cuando nosotros tenemos pacientes con síndromes obstructivos o con síndromes restrictivos, pues la espirometría es el examen, el gold standard examen, que nos va a orientar a determinar si un paciente tiene una enfermedad de tipo obstructiva o restrictiva. Es más, hoy en día cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía, entre muchos otros exámenes hay que hacerles dos que son importantes. Uno es el electrocardiograma, que nos va a decir cómo está la función cardíaca del paciente, entre otros, y la espirometría, porque como ustedes saben, la espirometría nos va a dar resultados importantes también para determinar si un paciente está en condiciones de ser operado, ¿ok? Entonces, la espirometría, fíjense, ¿cuál es el volumen corriente? Acuérdense que es de 500 ml. Eso es lo que normalmente estamos respirando todos en condiciones normales. ¿Sí? 500 ml. Acuérdense que la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Acuérdense que una respiración por debajo de 12 se llama bradipnea. Acuérdense que una respiración por encima de 20 se llama taquipnea. Y bueno, miren ustedes, algunos volúmenes que tenemos que recordar. El volumen de reserva inspiratoria, por ejemplo, que es una inspiración máxima que pedimos que haga el paciente, que llega en condiciones normales a estos valores, 2000 a 3000. El volumen de reserva expiratoria, que es una expiración forzada que le pedimos que haga el paciente, llega a 2000. ¿Por qué el volumen de reserva inspiratoria siempre es mayor que el volumen de reserva expiratoria? ¿Por qué nosotros podemos inspirar más aire que expirar más aire? Porque hay un volumen residual que queda en la vía aérea, que es de 1200. Ese volumen no lo podemos eliminar por más esfuerzo que hagamos. Es el volumen que se va a quedar en la vía aérea y se llama volumen residual. Entonces es muy importante que nosotros sepamos estos cuatro volúmenes, ¿ok? El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, que es de 2000, y el volumen residual. Ahora bien, la sumatoria de todo esto nos da la capacidad pulmonar total que ustedes están viendo acá. La capacidad pulmonar total es aproximadamente 5800 ml. ¿Ok? Y la sumatoria de todo ello menos el volumen residual se llama capacidad vital. Entonces hay dos capacidades que tenemos que saber: la capacidad pulmonar total y la capacidad vital, que es la sumatoria del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, que normalmente llega a 4500. Ahora bien, un paciente, por ejemplo, con EPOC, la enfermedad obstructiva clásica, va a tener volumen residual aumentado. Sí, va a tener obstrucción y el volumen residual es aumentado.
Entonces, si el volumen residual es aumentado, a veces por encima de 1500, ustedes se dan cuenta que los volúmenes, los diferentes volúmenes van a variar. Por eso que es importante que los médicos recurramos a este examen cuando nosotros tengamos un paciente con problemas respiratorios. ¿Hay muchos problemas respiratorios en nuestro medio? Claro que sí. ¿En todo el mundo? Claro que sí. Porque ustedes van a ver muchas patologías respiratorias. Y bueno, y no se olviden que hay una que es clásica en nuestro medio, que es la tuberculosis, ¿no? Que es endémica. Ustedes van a ver muchos pacientes con tuberculosis y además van a ver muchos pacientes que tienen que irles medicando cuando hagan ustedes su rotación por la provincia. Van a ver que dentro de las obligaciones del médico interno por la provincia es la de estar controlando a los pacientes tuberculosos, que hacemos el tratamiento de ellos en el centro hospitalario. ¿Por qué? Porque si le damos para que llegue a su casa no va a cumplir el tratamiento. Entonces el ministerio ha decidido que el tratamiento de la tuberculosis sea en casa, en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque además de que el paciente no va a cumplir en su casa, la tuberculosis es una enfermedad cuyos antibióticos ya no le hacen nada a veces si el paciente no hace un buen tratamiento a su enfermedad y se convierten en bacilos resistentes, ¿no es cierto? Entonces, bien, miren ustedes las indicaciones de las pruebas de función pulmonar. Establecer la discapacidad evolutiva de una neumopatía. Diagnosticar o clasificar la insuficiencia cardiopulmonar. Orientar a la profilaxis y a la terapéutica. Evaluación preoperatoria y riesgo quirúrgico, muy importante. Para estudios epidemiológicos y determinar grado de incapacidad laboral. ¿Ok? Claro, algunos de ustedes pueden ser médico saludrista, pueden ser médico laboral, en fin, ir a trabajar como médico saludrista a una empresa, a una institución, y dentro de sus funciones va a ser determinar estos grados de incapacidad laboral en algunos empleados de la empresa. Bien, una prueba que es muy importante cuando se está haciendo la espirometría es esta que ustedes ven. La medida del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y se llama así, el BEF1. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es una medida muy importante que los médicos y los neumólogos utilizan para diagnosticar diferentes síndromes. Ustedes pueden ver el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en condiciones normales. Ustedes pueden ver cómo se alarga en un síndrome obstructivo y ustedes pueden ver cómo cambia en un síndrome restrictivo. Y además ustedes pueden ver la capacidad vital forzada también en condiciones normales, la capacidad vital forzada en un síndrome obstructivo y la capacidad vital forzada en un síndrome restrictivo. Pero bueno, vayamos al examen. Miren ustedes cómo es normal, cuánto es normal. Y en el síndrome obstructivo, miren ustedes cómo varía. Quiere decir que
que hay una gran retención de aire en la vía respiratoria, en los síndromes obstructivos. Una enfermedad clásica, les decía, es el EPOC. Ustedes van a ver mucho EPOC en la vida profesional. Entonces, cuando ustedes vean un síndrome, un EPOC, van a ver cómo el volumen respiratorio forzado en el primer segundo varía de lo normal al síndrome obstructivo de esta manera. Y en el síndrome restrictivo, miren ustedes, ¿ya? No se olviden. Bien, otro examen que es importante es la gasometría arterial. Cuando así sea necesario, los médicos tenemos que pedir la gasometría arterial. Evalúa la oxigenación de la sangre arterial, evalúa el intercambio gaseoso, evalúa la ventilación alveolar y el nivel de dióxido de carbono, y finalmente el equilibrio ácido-base. No se olviden que la gasometría arterial es un examen muy importante para evaluar la homeostasis, porque el aparato respiratorio tiene una función muy importante en la homeostasis, en el balance de nuestro cuerpo, ¿ya? Y gracias a esto nosotros vamos a poder averiguar cómo están las diferentes opciones que les estoy mostrando en la sala, incluyendo el pH. En la gasometría arterial hay factores que alteran, como ustedes están viendo, la presión arterial de oxígeno. Por ejemplo, la edad. No es la misma presión arterial de oxígeno en gente de mi edad, en gente de vuestra edad, ¿sí? Que probablemente ustedes estén más sanos que la gente que tiene mi edad. La posición, el nivel de hemoglobina es importante. No es lo mismo una hemoglobina en Potosí con una poliglobulia, por ejemplo, o en La Paz, que una hemoglobina en Santa Cruz por una parasitosis y una anemia. ¿Entienden? Porque ustedes saben que los niveles de hemoglobina son importantes y están normales, porque los niveles de hemoglobina nos van a determinar de que ese paciente tiene un buen intercambio de oxígeno. Pero si tenemos un paciente que no tiene la suficiente hemoglobina, que tiene una anemia, bien sea por parasitos o bien sea por cualquier causa, pues va a alterar la presión arterial de oxígeno. De la misma manera, un paciente que tiene demasiada hemoglobina, como es los problemas que tiene la gente en la altura, también va a alterar la oxigenación. Entonces, vean ustedes los factores que alteran la presión arterial de oxígeno en una gasometría. Bueno, ¿qué es la hipoxemia arterial? Hipoxemia arterial. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Hipoxemia arterial es la baja de concentración de oxígeno en la circulación arterial. Hay enfermedades asociadas, ¿sí? Hay una anomalía entre la ventilación y la perfusión. En el EPOC, en el asma y en la fibrosis pulmonar. ¿Sí? El cortocircuito, es decir, la anomalía ventilación-perfusión. Hay una, ¿en qué enfermedades? Neumonía, atelectasia, edema, embolia pulmonar, shunt. Imagínense, en todos estos hay una cantidad de líquido que se interpone en la membrana alveolo-capilar. Por eso es que no hay un buen intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Una neumonía, por ejemplo, hay una cantidad importante de edema y de líquido en el espacio alveolo-capilar. En una telectasia, que es una telectasia, se refiere
cuando los alvéolos pues se colapsan. Un edema pulmonar, cuando se llena de líquido el pulmón. Una embolia pulmonar, cuando esos capilares pulmonares pues se coagulan. Entonces, en todas estas patologías puede haber una hipoxemia alveolar. Miren ustedes, en una hipoventilación alveolar, cuando hay un trastorno del control respiratorio, hay enfermedades que producen trastorno del control respiratorio. Un paciente en coma, por ejemplo, un paciente inconsciente, por ejemplo, o cuando hay debilidades neuromusculares, por ejemplo, la enfermedad lateral amiotrófica, ¿sí? O bloqueos de la difusión. Ustedes vean que hay muchas patologías que van a producir y que pueden producir hipoxemia arterial. ¿Ok? Entonces la gasometría nos ayuda, así como la espirometría, la gasometría nos ayuda muy bien en observar algunos parámetros importantes. ¿Ok? Observar, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno. Observar, por ejemplo, el nivel de la presión arterial de oxígeno. Evaluar la suficiencia de la ventilación alveolar a partir del nivel de la presión arterial de dióxido de carbono. Y como ustedes están viendo, evaluar el estado ácido-base a partir del pH. La gasometría nos va a ayudar a evaluar la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, el pH, muy importante. Y el bicarbonato también. Como ya les mostré esta figura, miren, en cualquier altitud que hay en el planeta, el pH se mantiene siempre estable, 7.4. Aquí no es 7.44, 7.4, me olvidé cambiar. Pero miren ustedes cómo va cambiando. El otro día ya les decía, la presión arterial de oxígeno a medida que vamos subiendo de altura. A nivel del mar es 98, 96. En Santa Cruz 95, 96. Pero miren cómo va variando en diferentes altitudes. Ahí pueden ver en Cochabamba, en Sucre, en La Paz. Miren. Y miren ustedes la presión de CO2 a nivel del mar en Santa Cruz, que son los datos que nos importan, pero miren ustedes cómo va variando la presión de CO2 en la altura. ¿Ya? Miren el bicarbonato en mide equivalentes por litro. También de la misma manera va variando a diferentes alturas. La saturación de oxígeno de la misma manera, ¿no? La saturación de oxígeno a nivel del mar en Santa Cruz es de 97 a 98. Este es otro dato errado. No es 93, es 97. Pero miren cómo varía a medida que vamos avanzando en altura. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ir viendo síndromes respiratorios por el tipo de insuficiencia respiratoria, por inadecuada oxigenación o hipoxemia. Se llama así, hipoxemia, inadecuada oxigenación. Por inadecuada excreción de dióxido de carbono o hipercamia, una retención de CO2, con acidosis respiratoria o sin él. Y por exagerada eliminación de CO2 o hipocapnia, con alcalosis respiratoria o sin él. Estos son los síndromes respiratorios que pueden haber en una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Hipoxemia, hipercapnia, cuando hay inadecuada excreción, retención de CO2 si quieren, y la hipercapnia generalmente se acompaña de acidosis respiratoria, y la exagerada eliminación de dióxido de carbono o hipocapnia, con alcalosis respiratoria o sin él.
Entonces, miren ustedes, síndrome respiratorio, por el tipo de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Por el tipo de falla alveolo respiratorio, por trastorno puro de la perfusión o aumento del espacio muerto fisiológico, por trastorno puro de la ventilación o aumento del shunt o cortocircuito, o por trastorno puro en la difusión con disminución de la capacidad de difusión. Vamos a ir viendo todos estos problemas en este tipo de síndrome cuando hay falla alveolo respiratoria. Bueno, los síndromes respiratorios por espirometría se clasifican así, como ustedes están viendo: síndrome obstructivo bronquial, síndrome restrictivo pulmonar, síndrome de bloqueo alveolo capilar, síndrome de defecto de la perfusión. O sea, miren cuántos problemas puede haber en una enfermedad respiratoria. Podemos hablar de enfermedades obstructivas, podemos hablar de enfermedades restrictivas, de enfermedades donde hay bloqueo alveolo capilar y síndromes de perfusión, de defecto de perfusión. ¿Ok? Entonces, bien, la hipoxemia, esa es la baja de oxígeno, de la cantidad de oxígeno en la sangre. La hipoxemia se puede producir, como ustedes están viendo, por una hipoventilación alveolar efectiva. No hay un buen intercambio, no hay una buena llegada y no hay un buen intercambio a nivel alveolar. Los alveolos tienen algún problema, han podido colapsarse, pueden estar con una atelectasia, o los alveolos pueden estar con líquido, ¿sí? Hay una hiperventilación alveolar efectiva. Puede haber un desequilibrio en la ventilación y en la perfusión, porque en el espacio alveolo capilar se está interponiendo líquido. Puede haber un déficit de difusión, ¿sí? De difusión. Claro, imagínense un asma bronquial, donde hay líquidos dentro de los bronquios, bronquiolos, hay líquido y además edema de la capa muscular. Por eso es que no pueden difundir bien el aire que respira un paciente que tiene un problema asmático. Y factores mixtos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las causas de hipoxemia, que producen baja de oxígeno en la sangre. Una de las patologías más importantes del síndrome obstructivo bronquial es el EPOC. La patología obstructiva bronquial obstruye el flujo aéreo intrapulmonar, generando menor resistencia a la inspiración y mayor a la expiración. Los pacientes tienen retención en la expiración de aire. ¿Ok? Hace unos años el principal problema de los pacientes que tenían síndrome obstructivo bronquial era el tabaco. Pero ustedes ya saben, hemos hablado de eso, creo que ha disminuido la cantidad de fumadores hoy en día, pero sin embargo estamos sometidos a mucho humo en algunos periodos del año. Entonces ustedes van a ver que en ese periodo del año donde hay quemas en nuestros bosques, pues van a aparecer muchos problemas obstructivos bronquiales, ¿sí? Entonces, bien, hay una disminución parcial, difusa o localizada del calibre bronquial en un síndrome obstructivo bronquial, ¿sí? El mecanismo valvular del síndrome obstructivo está disminuido, hay una oclusión parcial expiratoria, el paciente tiene retención de aire, disminuye el pasaje inspiratorio, no hay un fácil pasaje inspiratorio,
Y entonces se produce una retención de aire. Esa es la característica del síndrome obstructivo bronquial. Hay una retención de aire, ¿sí? Eso pasa en los EPOC, eso pasa en las bronquitis crónicas, eso pasa en el asma, eso pasa en el enfisema, que son enfermedades de tipo obstructivo, no se olviden, ¿ok? Cuando hablamos de un paciente que tiene bronquitis crónica, imagínense bronquitis crónica, quiere decir que todo el tiempo del año está con bronquitis, está con expectoraciones, está con tos crónica, tiene dificultad, dispea, primero a grandes esfuerzos, luego a medianos esfuerzos. Ese paciente tiene retención aérea, ¿ok? A los pacientes asmáticos y enfisematosos también tienen retención aérea y hacen un síndrome obstructivo bronquial. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de la obstrucción bronquial? Miren ustedes, hay una contracción del músculo liso de las vías aéreas. Está broncocontraído, si quieren. Hay una presencia de secreciones en el lumen porque hay un edema generalizado de la capa mucosa y submucosa. Entonces hay edema. Hay engrosamiento de la pared de la vía aérea. Por lo tanto, por estos factores que les estoy mencionando, hay una reducción del lumen bronquial. Y hay una pérdida del soporte elástico y varios factores. Entonces, el mecanismo de obstrucción bronquial es esto que les estoy mostrando. Hay una broncocontracción o broncoconstricción, si quieren, del músculo liso. Hay una gran presencia de secreciones en el lumen y hay un engrosamiento de la pared de la vía aérea. Por eso se va a producir síndrome de obstrucción bronquial. ¿Sí? Síndrome de obstrucción bronquial. Síndrome obstructivo bronquial. Entonces, bien, hay una hiperinsuflación pulmonar. Son pacientes que tienen el tórax en tonel, así se llama. Son pacientes que tienen el tórax como si fueran fisiculturistas. Su tórax está aumentado de tamaño. Parecería un Arnold Schwarzenegger. Pero no son así, es que lo que pasa es que tienen retención de aire y entonces el tórax se hace un tórax en tonel. Son pacientes que tienen el tórax bien agrandado, si quieren. ¿Ya? Sin embargo, no es que están mejor respiratoriamente, más bien van empeorando a medida que van teniendo más ese tórax en tonel. ¿Por qué? Porque como ustedes están viendo, hay una obstrucción que puede ser reversible o también irreversible. Hay una disminución de la fuerza muscular inspiratoria y hay un aumento del trabajo respiratorio. Hay un aumento en la resistencia en la vía aérea, hay un atrapamiento aéreo, no se olviden. Se llama así, síndrome obstructivo bronquial. Y pueden haber también trastornos en la ventilación y en la perfusión, en el síndrome obstructivo bronquial. Bueno, hay una hiperinsuflación pulmonar. Bueno, hay una hiperinsuflación pulmonar. Aumento del trabajo respiratorio, disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, bien, síndrome obstructivo bronquial. Síndrome obstructivo bronquial. Hay un aumento en el trabajo respiratorio, hay un aumento en la capacidad residual funcional, hay atrapamiento aéreo, hay una alteración en la ventilación-perfusión
miren ustedes, el aumento de la capacidad residual funcional va a producir una resistencia vascular pulmonar. La alteración en la ventilación perfusión puede producir hipoxemia y puede producir hipercapnia, es decir, disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre y aumento de la cantidad de CO2 en la sangre. Estos elementos, el aumento de la resistencia vascular pulmonar, la hipoxemia, la hipercapnia, pueden producir insuficiencia cardíaca a la larga. Y a la larga va a haber una falla ventilatoria en ese paciente. Entonces va a haber un síndrome de fallo ventilatorio. El síndrome obstructivo, con el correr del tiempo, nos va a llevar a una falla ventilatoria. ¿Ok? No se olviden de eso. Síndrome obstructivo, ese es uno. El otro es el síndrome restrictivo. Hay diferencia, ¿no? Uno es el síndrome obstructivo y el otro es el síndrome restrictivo. En el síndrome restrictivo puede haber una depresión del centro respiratorio en pacientes que tienen problemas neurológicos. Puede haber enfermedad de vías motoras. Hay una falla en la unión neuromuscular. Ustedes saben que nuestros músculos están inervados por nervios y puede haber una lesión a nivel neuromuscular. Muchas enfermedades neurodegenerativas tienen ese problema. Pueden haber enfermedades musculares que debilitan la capacidad muscular de los músculos respiratorios. Puede haber una enfermedad pleural diafragmática. ¿Sí? Pleural, puede estar enferma la pleura, puede estar enferma la pleura diafragmática, puede estar lesionado el diafragma. Puede haber una enfermedad intersticial a nivel pulmonar. Intersticial, ustedes saben que uno es la vía aérea que está constituida por los bronquios, pero alrededor de la vía aérea hay un tejido intersticial. Cuando ustedes ven un pulmón, en el pulmón vamos a tener vía aérea, bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, etcétera, y alveolos. Pero alrededor de la vía aérea hay intersticio, ¿no es cierto? ¿Cuál es una enfermedad que produce problemas en el intersticio? Una enfermedad clásica es la tuberculosis, es el cáncer del pulmón. En la tuberculosis nosotros muchas veces encontramos cavernas. No solamente ha habido una lesión de la vía aérea, sino también del intersticio. ¿Ok? Entonces hay enfermedades intersticiales pulmonares. Una clásica es la tuberculosis, el cáncer del pulmón. Entonces miren ustedes cuántas enfermedades nos pueden llevar al síndrome restrictivo pulmonar. Hay una disminución de la amplitud respiratoria, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, hay un aumento del trabajo respiratorio y hay un aumento de la disnea y falla respiratoria. ¿Ok? Entonces hay diferencias entre el síndrome obstructivo bronquial y el síndrome restrictivo bronquial, pulmonar o bronquial. Vamos a ir viendo estos síndromes a medida que vayamos hablando de la parte pulmonar respiratoria. Otro síndrome importante es el síndrome de bloqueo alveolo capilar. Ustedes saben que entre el alveolo y el capilar hay un espacio que se llama la membrana alveolo capilar. Esa membrana alveolo capilar a veces puede estar llena de líquido, obstruida, o puede el capilar estar con problemas cuando hay, por ejemplo, cuando hay problemas de coagulabilidad en los capilares pulmonares.
Entonces, miren ustedes, una fibrosis intersticial. Eso pasa en muchos pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos, ¿ok? Edema intersticial. Edema intersticial, como pasa en la neumonía, por ejemplo. Un cáncer bronquial o bronquial y alveolar. Una neumonitis intersticial, que es propia de los recién nacidos. En todas estas enfermedades hay un bloqueo alveolo-capilar. Hay un aumento de la demanda de oxígeno en el ejercicio. La circulación pulmonar rápida está disminuida. Esto nos va a llevar a una hipodifusión. Esta hipodifusión nos va a llevar a una hipoxia y cianosis, a una insaturación de la sangre venosa pulmonar. Entonces, miren, puede haber síndromes obstructivos bronquiales, síndromes restrictivos y síndromes de bloqueo alveolo-capilar en la parte respiratoria. Y vamos a ir viendo todas estas enfermedades en este capítulo que nos corresponde. Y finalmente hay los síndromes respiratorios mixtos, ¿ok? Los mixtos son una combinación de estos que les estoy mostrando, del síndrome obstructivo bronquial, del síndrome restrictivo o síndrome del bloqueo alveolo-capilar. Un mixto, un síndrome respiratorio mixto, es la combinación de cualquiera de los anteriores. Puede haber síndrome de defecto de perfusión causado por oclusión arterial por una embolia u otra causa que disminuye el calibre de los vasos pulmonares. Pues yo ya les conté que en el COVID-19 el problema en los pacientes que se morían en la primera camada fue la embolia que se producía en los capilares pulmonares. Se coagulaba la sangre en estos pacientes. Por alguna razón el virus nos afectaba tanto que la sangre a nivel de los capilares pulmonares se coagulaba. ¿Ok? Por eso es que mucha gente en los primeros 2-3 días de afectación pulmonar ya se moría. ¿Por qué se moría tan rápido? Y no entendíamos hasta que en Alemania fue que comenzaron a hacer las primeras autopsias de la primera gente que se moría en la primera camada, que fue millones, ¿no? Muchos. Nosotros hemos tenido, ustedes, todos nosotros hemos tenido algún familiar, algún amigo, algún profesor, algún colega, alguien que se ha muerto acá en Santa Cruz. ¿Y por qué se morían? No sabíamos. Entonces en Alemania comenzaron a hacer las primeras autopsias y se percataron que había una obstrucción a nivel de los vasos pulmonares porque la sangre se coagulaba. Por eso es que inmediatamente después de conocer esto comenzamos, ya les dije, a usar anticoagulantes en el tratamiento del COVID-19 y mejoramos la evolución de los pacientes que se afectaban pulmonarmente. Síndrome respiratorio mixto. Síndrome de desproporción, ventilación, perfusión. Se basa en una perfusión normal con ventilación deficiente o viceversa. ¿Ok? Entonces, estos son síndromes respiratorios mixtos. Entonces, bien, en total tenemos 4 tipos de síndromes. Los síndromes obstructivos bronquiales, los síndromes restrictivos, los síndromes de bloqueo alveolo capilar y finalmente los síndromes respiratorios mixtos. Pero vayan viendo, ¿no? En el síndrome obstructivo, pues hay enfermedades que van a producir obstrucción bronquial. El EPOC, el asma bronquial, la bronquitis crónica son síndromes obstructivos bronquiales. En los síndromes restrictivos, miren, hay una depresión del centro respiratorio, pacientes neurológicos, hay pacientes que tienen enfermedad de la vía motora y enfermedades musculares que pueden producir síndromes restrictivos, atrapamiento de aire.
En el síndrome de bloqueo alveolo capilar hay un bloqueo a nivel de la membrana alveolo capilar por diferentes enfermedades, como yo se los estoy presentando. Fibrosis, edema, cáncer, neumonitis y finalmente los síndromes respiratorios mixtos. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo. Entonces, bien, veamos algunas patologías respiratorias obstructivas. Por ejemplo, la bronquitis aguda y bronquitis crónica. Es una inflamación de la mucosa bronquial, a veces producidos por virus, por varios tipos de virus, por el micoplasma, neumonía. Esta inflamación de la mucosa bronquial produce edema en la mucosa bronquial. Esta inflamación y edema en la mucosa bronquial produce una disfunción, en los cilios que tenemos en la mucosa. Yo ya les he dicho que en la mucosa tenemos una barrera de cilios que normalmente están barriendo los agentes extraños al árbol respiratorio. Y además estos cilios están muy emparentados con el sistema inmune respiratorio. A nivel donde están los cilios siempre van a estar las células, los glóbulos blancos que se van a encargar de la fagocitosis. Entonces, cuando entra algún germen o alguna molécula extraña al organismo, pues los cilios tienen una función importante. Pero imagínense que hay una disfunción ciliar, producto de la inflamación de la mucosa, producto del edema de la mucosa y una disfunción ciliar. Entonces hay una hipersecreción mucosa. Son pacientes que comienzan a secretar mucho, a expectorar mucho moco, tienen atrapamiento aéreo, hay aumento de la resistencia al flujo aéreo. Y algunas veces estas bronquitis pueden ser el caldo de cultivo para las bacterias cuando se producen bronquitis agudas por ya no un problema viral, sino un problema bacteriano. Las secreciones ya no van a ser mucosas, sino van a ser purulentas. Cuando estamos hablando de una secreción purulenta, mocos amarillo verdosos en cantidad que el paciente va expectorando, pues ahí hay una complicación bacteriana, ¿no? Probablemente la bronquitis aguda viral podamos tratar con algunos medicamentos locales, ¿no? Antiinflamatorios, hacer nebulizaciones en este tipo de pacientes es bueno. Utilizar en las nebulizaciones algunos antiinflamatorios cae muy bien, pero si se complica bacterianamente y el paciente además comienza a presentar secreciones purulentas, estamos hablando de una complicación. Y ahí ya tenemos que pensar en que tenemos que utilizar antibióticos. ¿No es así? Bien, las neumopatías obstructivas también, en las neumopatías obstructivas está el asma. El asma puede producirse por reacciones extrínsecas o por reacciones intrínsecas. Las reacciones extrínsecas son las que ustedes están viendo. Reacción inmune tipo 1, tipo anticuerpo de IgE, reacciones cutáneas, antecedentes alérgicos. Hay una buena respuesta a broncodilatadores y corticoides en este tipo de pacientes y se inician en la infancia, ¿no? Generalmente es una reacción alérgica a algo que tenemos que encontrar los médicos. ¿A qué puede ser alérgico un paciente, un niño en la infancia?
muchas cosas, ¿no? La ropa, los pelos de animales. En las casas criamos perros, gatos, etcétera, y los niños a veces hacen alergias a los pelos de estos animales. Hacen alergias al polen de las flores, hacen alergias a algún tipo de ropa, a la lana, por ejemplo, pues al colchón donde duerme el niño, a la almohada donde apoya su cabeza, al cobertor donde se cubre el cuerpito del niño. O sea, los médicos tenemos que descubrir cuál es el factor extrínseco que está produciendo alergia y el tipo de asma. Es muy importante esa función del médico, que con ayuda de la madre, de los padres, podamos descubrir. ¿Ok? Entonces, una vez que descubrimos a qué hacen alergias, pues ya hemos solucionado parte del problema. Ahora bien, ¿qué hacen los inmunólogos? Los inmunoalergólogos, mejor dicho. Les ponen una serie de placas en la espalda a diferentes moléculas y van leyendo a las 24, 48, 72 horas si esas plaquitas que les ponen en la espalda a los niños van teniendo reacciones, ¿no? Es decir, una plaquita que es pelo de gato, pelo de perro, lana, qué sé yo, algodón, alimentos. Algún alimento puede producir también alergia. Y entonces los inmunoalergólogos pueden también descubrir a través de pruebas, ¿no? El asma puede ser intrínseco, una reacción inmune desconocida, anticuerpos desconocidos, hay una reacción cutánea, hay antecedentes alérgicos, respuesta a broncodilatadores es mala y a corticoides es buena. Y el inicio es en adulto. Entonces, bien, miren ustedes que el asma puede ser extrínseca, puede ser intrínseca. Obviamente que hay mediadores químicos que van a desencadenar un proceso asmático, ¿no? Y en el asma hay una obstrucción aérea, hay un atrapamiento aéreo, hay un trapping aéreo. Pues la resistencia al flujo aéreo se convierte en una turbulencia aérea, hay una mala circulación del aire a nivel de la vía aérea. Estos mediadores químicos que producen reacciones alérgicas van a producir liberación de mastocitos, de inmunoglobulina, de IgE, van a liberar histamina. Y por eso es que los asmáticos tienen edema en la mucosa bronquial, tienen inflamación del músculo liso a nivel bronquial. Por eso es que hay una hipersecreción de moco. Por eso es que les decía alguna vez, la mujer que anda con mucho criterio viene al hospital con su niño con una crisis asmática y dice, doctor, haga algo, mi niño está con el pecho apretado, te dice la cama. Está con el pecho apretado, claro, todos sus bronquios se han, imagínense un bronquio del calibre del repuesto del bolígrafo, imagínense un bronquio así, que a ese bronquio se produzca una inflamación, un edema de la mucosa, y además una broncoconstricción de la capa muscular. El pobre niño no va a poder introducir aire, ¿no? Por eso es que cuando los niños con crisis asmática quieren introducir aire, silban, ¿no? Y además están activando sus músculos respiratorios accesorios, los escalenos, el esternocleidomastoideo, y los médicos lo notamos. ¿Ok? Hay una gran hipersecreción de moco en el asma. Bueno, entonces ya saben, en el estímulo puede ser extrínseco, puede ser intrínseco. En el extrínseco hay muchas causas. En el intrínseco no conocemos muy bien. Hay una liberación de agentes desencadenantes
inflamatorios, obviamente, entre ellos la histamina. Por eso es que, y sobre todo hay otros desencadenantes en el asma que se llaman leucotrienos, prostaglandinas, histamina y otros mediadores proinflamatorios. Por eso es que ahora en el asma nosotros utilizamos unos bloqueadores antileucotrienos. Hay unos medicamentos que se llaman antileucotrienos porque bloquean estos mediadores que son abundantes en una crisis asmática. Y muchas veces con los antileucotrienos tenemos una buena evolución en los pacientes con asma. A veces los antihistamínicos no hacen bien al asma. ¿Por qué? Porque no hay mucha liberación de histamina. Hay liberación de histamina, pero no mucha como en una reacción alérgica. En una reacción alérgica normal hay una gran liberación de histamina. Por eso que los médicos podemos controlar con antihistamínicos, ¿no es así? Pero en el asma les cuento que no hay mucha liberación de histamina, pero sí hay una gran liberación de leucotrienos. Entonces, nosotros en un asma podemos utilizar antihistamínicos, sí podemos, pero no vamos a tener mucho éxito. Podemos utilizar broncodilatadores, podemos utilizar corticoides y podemos utilizar estos antileucotrienos y vamos a tener éxito. ¿Ya? Entonces, bien, estas reacciones desencadenantes producen broncoconstricción, hipersecreción mucosa, edema bronquial. Esta es la triada del asma. Pregunta del examen: broncoconstricción, hipersecreción, edema bronquial. ¿Ok? No se olvide. Bueno, entonces hay una hipersensibilidad en el asma. Pequeñas dosis de antígenos producen hipersensibilidad inmediata. Degranulación de mastocitos producen edema de la mucosa, espasmo bronquial, hipersecreción. ¿Por qué les digo pequeñas dosis de antígenos? A veces a los niños asmáticos les dice el profesor: vaya y haga gimnasia. Y el niño comienza a correr, a hacer un poco más de gimnasia y pues cualquier desencadenante del medio ambiente ya le produce su crisis. Por eso es que bien define, pequeñas dosis de antígenos pueden producir hipersensibilidad inmediata, que está ligada a células circulantes basófilos, ligada a células tisulares, mastocitos, que son los encargados de liberar estos agentes desencadenantes. Bueno, y ahí ustedes tienen los mastocitos que van a producir IgE ante la llegada de algún antígeno, en pequeña cantidad inclusive. La llegada de antígeno va a producir esta reacción, antígeno-anticuerpo, y los anticuerpos son los IgE. ¿Ya? Les decía que también ahí ustedes ven el alergeno, el antígeno va a activar el mastocito, se va a degranular el mastocito y va a liberar sustancias liberadoras que van a producir reacción alérgica. ¿Ya? ¿Cuáles son las alteraciones orgánicas de un asmático? Porque los asmáticos no son agudos, no son crónicos. ¿Cuáles son las alteraciones orgánicas? Respiratorias. Hay alteraciones en la mecánica respiratoria, en el intercambio gaseoso, en el trabajo respiratorio, en el fallo respiratorio. Por eso es que estas alteraciones respiratorias nosotros vamos a poder evolucionarlas con ¿qué examen? ¿Cuál es el examen que les dije a un comienzo? Espirometría. Con espirometrías periódicas vamos a ir evaluando a ese paciente si hay problemas de orden respiratorio. Y obviamente que a la larga estos pacientes van a hacer alteraciones cardiovasculares.
en la circulación pulmonar, en la función ventricular derecha, en la función ventricular izquierda, etc. Son pacientes que si no les controlamos en cortos periodos, se van a hacer tan crónicos que van a hacer alteraciones respiratorias y cardiovasculares. Bueno, entonces bien, ustedes pueden ver que las consecuencias respiratorias del asma a largo plazo es aire atrapado, hiperinsuflación, por eso es un síndrome obstructivo, ¿ok? Hay un síndrome obstructivo, aumenta el trabajo respiratorio, hay alteraciones en la ventilación, perfusión, el broncoespasmo, la congestión y el edema van a producir dificultades expiratorias en el primer segundo. El volumen expiratorio final en el primer segundo está disminuido. El espacio muerto aumenta. Hay un gran atrapamiento aéreo en estos pacientes. ¿Okay? Y por cierto va a haber alteraciones hemodinámicas. ¿Ya? En el asma hay un fallo ventilatorio, hay una hiperinsuflación pulmonar. El diafragma se hace aplanado, hay un aumento del trabajo inspiratorio y expiratorio, hay un aumento del trabajo respiratorio elástico. Fíjense que hay una hiperinsuflación, hay un atrapamiento aéreo, es un síndrome obstructivo del asma. ¿Sí? Entonces, bien, alteraciones cardiovasculares. Miren ustedes, insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda, pulso paradójico. Miren cuántas alteraciones cardiovasculares puede producir un asma a largo plazo. ¿Ya? ¿Cuál es la evaluación clínica de un paciente con asma? ¿Cuáles son los predictorios evolutivos? ¿Cuántas veces se ha internado en el último año? Si habitualmente usa corticoides. Ustedes saben que los corticoides son armas de doble filo. Imagínense un chico que tenga 4 veces en el año problemas asmáticos. No podemos usar tanto corticoide, ¿no? Porque el corticoide es un arma de doble filo. Filo aquí, filo aquí. Es un excelente antiinflamatorio, es un poderoso antiinflamatorio, pero es un arma de doble filo por sus manifestaciones secundarias. Entonces tenemos que usar con mucha precaución los corticoides. ¿Cuáles han sido los síntomas progresivos? Si la terapia ambulatoria ha sido óptima o subóptima, ¿cuántas reagudizaciones frecuentes ha tenido? Esas predicciones evolutivas nos van a ayudar a tratar, ¿ok? Claro, y cuando tengamos criterios de gravedad, pues ya tenemos que mandarlos a los especialistas, ¿no? Alteraciones del sensorio, shock, arritmias cardíacas, angina de pecho, silencio auscultatorio, acidosis respiratoria o metabólica, falta de respuesta lateral. ¿Ya? Ustedes van a ver muchos asmáticos, no sé por qué en Santa Cruz hay tanto asmático, porque pues el clima en Santa Cruz es húmedo, ¿no? A muchos asmáticos se curan cuando cambian de clima. Cuando se van a vivir a Cochabamba, a La Paz, cambian de clima, curados. En Santa Cruz vuelven, pues otra vez a rinitis alérgica, etc. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen una tabla de la clasificación de la severidad de la crisis asmática. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, conciencia, sibilancias, pulso paradójico, pH, la PaCO2. Y miren ustedes, leve, moderada, severa. ¿Okay? Van a sacarle foto a eso.
y van a hacer el análisis de la clasificación de la severidad de la crisis. La otra enfermedad es el EPOC. Ese es el típico, ¿no? El asma y el EPOC son enfermedades obstructivas típicas. El EPOC tiene factores de riesgo modificables. Por ejemplo, el hábito de fumar. Por ejemplo, la polución ambiental. Pero modificable en sentido contrario aquí, ¿no? Porque cada año nos están quemando más bosques. Ojalá que el nuevo gobierno prohíba terminantemente a estos avasalladores que quemen los bosques. Porque este gobierno les ha dado vía libre a los avasalladores y les han dicho, vayan, quemen los bosques y planten coca. Y por eso queman. Claro, normalmente en el campo se quemaba, ¿no? Pero ahora hay otras modalidades para que la tierra se mantenga productiva. Solo que el campesino no sabe, piensa que la única forma de que la tierra se mantenga productiva es quemando la tierra en cierta época del año para que esa tierra reaccione y pueda él sembrar su producto, pero ya no se utiliza las quemas. Hay otros productos que van a enriquecer el terreno, pero nuestros campesinos no tienen esa idea. Entonces, bien, miren ustedes los factores modificados y en el EPOC, el estado nutricional del alcoholismo, pero hay factores no modificados. Edad, sexo, el déficit de alfa-1 antitripsina y la predisposición familiar son no modificados. Bueno, en el EPOC hay un aumento de la resistencia al flujo, hay una disminución de la elasticidad pulmonar, de la compliance y elastance, hay alteraciones en el intercambio gaseoso, en la mecánica ventilatoria, hay alteraciones hemodinámicas y hay mala respuesta al ejercicio. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ir viendo, ustedes pueden ver que hay aumento de la resistencia al flujo. Hay una disminución del soporte elástico del parénquima alveolar, hay edema bronquial crónico, hay una broncoconstricción crónica y esto va a aumentar la resistencia al flujo. Aumentan los volúmenes y las capacidades pulmonares. Por eso es que en un paciente con EPOC es bueno, perfectamente bueno, tomarle espirometrías periódicas, 2 veces al año, si es posible. Aumento de los volúmenes y capacidades pulmonares, aumento de la distensibilidad y aumento del número de unidades alveolares de vaciado aéreo. Hay una disminución de la elasticidad pulmonar, un aumento de la resistencia al flujo en el EPOC. ¿Ok? Alteraciones hemodinámicas. Miren las alteraciones hemodinámicas que produce el EPOC. Hipertensión arterial pulmonar, sobrecarga ventricular derecha, disfunción ventricular izquierda, hipoxia alveolar, poliglobulia y aumento de la coagulabilidad y cor pulmonar. Alteraciones hemodinámicas del EPOC. ¿Ok? Otra enfermedad obstructiva es la bronquitis crónica, que está estrechamente relacionada al enfisema, definida como un síndrome que causa excesiva producción de moco en el árbol bronquial. Ustedes van a ver un paciente con bronquitis crónica, permanentemente tiene tos y permanentemente está con expectoración mucosa abundante. Sobre todo en la mañana, cuando este paciente se despierta con tos, porque tiene que toser y tiene que eliminar todo el moco acumulado en la noche. Entonces es un paciente que despierta con mucha tos, tose y va expectorando cantidad abundante de moco, ¿no?
que se ha ido acumulando en el árbol bronquial. Casi a diario, por más de 3 meses en el año, por más de 2 años seguidos, bronquitis crónica. ¿Ok? Claro, la bronquitis crónica nos va a llevar a un EPOC, ¿no? Entonces, bien, las bronquitis crónicas, miren ustedes, la exposición ocupacional, los mineros, por ejemplo, que trabajan en el interior mina, a gente que trabaja en alguna fábrica donde hay contaminación del medio ambiente, gente como en Santa Cruz que vivimos y a veces nos desencadenan bronquitis, infecciones permanentes del árbol respiratorio, poluciones atmosféricas, el humo del tabaco. ¿Okay? Hay ciudades en el mundo que son completamente contaminadas. Si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Sao Paulo, por ejemplo, una huevada, si tienen la posibilidad de ir al distrito, a México, al distrito capital, es una recontra huevada. Si tienen la oportunidad de ir a la India, súper contaminada. ¿Ok? Entonces hay ciudades que son muy contaminadas por el smog. Y entonces esa polución produce bronquitis crónica. El clima, defectos inmunológicos, alergias, sensibilidades individuales son las causas de las bronquitis crónicas. Donde va a haber inflamación bronquial, bronquitis crónica. ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos y evolutivos en la bronquitis crónica? Aumento en la resistencia de la vía aérea con o sin enfisema. Hay una displasia celular epitelial y puede haber un viraje a cáncer. Hay una falla cardíaca derecha y un coro pulmonar en la bronquitis crónica. Es un paciente que todo el año está con bronquitis. Y entonces todo el año con bronquitis, obviamente que va a haber una displasia epitelial en las células del epitelio pulmonar respiratorio y pueden estas displasias virar a cánceres. ¿Ok? Hay una inflamación de la vía aérea de mayor calibre, hay una inflamación de vías aéreas de menor calibre. Producen estas dos inflamaciones hipersecreción mucosa, tos, infecciones y sibilancia. Son pacientes que permanentemente pueden tener infecciones respiratorias, pueden haber alteraciones en la ventilación, perfusión, hipoxia, hipertensión arterial pulmonar. Y eso va a llevar a enfisema pulmonar obstructivo, a col pulmonar. ¿Ok? Bien, algunas diferencias entre bronquitis y enfisema. En la historia, en la bronquitis es una infección recurrente. En los enfisemas solo hay tis. Enseguida les voy a mostrar el enfisema. El tórax en la bronquitis es ruidoso, distendido, tórax entonero. Enfisema silencioso y sobredistendido. El esputo es copioso en la bronquitis, purulenta a veces, escaso y mucoso en el enfisema. El peso, en la bronquitis hay una disminución leve, en el enfisema va disminuyendo de peso. Col pulmonar crónico común en la bronquitis, infrecuente en el enfisema. En los rayos X de tórax hay un aumento del trama vascular. Y en el enfisema, pues no se nota mucho. El estado general en la bronquitis es un soplador permanente cianótico, distal. En cambio, en el enfisema es un soplador que tiene las mejillas bien rosadas. ¿Ok? ¿Cuál es la orientación en la bronquitis? Pues dejar de fumar o eliminar la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Oxigenoterapia es frecuente. Los broncodilatadores, los mucolíticos, los antibióticos.
Miren ustedes que no estoy hablando de antitusivos, se da broncodilatadores, se da mucolíticos, se dan antibióticos cuando así sea necesario. Se puede dar corticoides, pero no hay que abusar de los corticoides. ¿Ok? Bueno, el ejercicio es bueno. Miren el enfisema. Enfermedad pulmonar crónica más común que consiste en la hiperinsuflación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal asociado a la destrucción de tabiques. Miren, así están los enfisemas. Este es un bronquiolo terminal con los alveolos normales. Miren el enfisema centrolobular. Y miren ustedes el panlobular. ¿Ok? Enfermedad pulmonar crónica más común que consiste en la hiperinsuflación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. En la hiperinsuflación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. Y les estoy mostrando. Hiperinsuflación de los espacios distales. ¿Sí? Miren cómo se hiperinsufla. Este es un enfisema centrolobular, este es un enfisema panlobular. ¿Servirán estos alveolos? Pues no sirven, ¿no? No va a haber un buen intercambio gaseoso. Imagínense cómo es lo normal e imagínense cómo es el enfisema. Obviamente que hay un gran atrapamiento aéreo y no hay buen intercambio, no hay una buena ventilación o perfusión. Fíjense ustedes el enfisema. De nuevo, es una enfermedad pulmonar crónica más común que consiste en la hiperinsuflación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal y asociado a la destrucción de sus tabiques, porque aquí están comunicados entre tabiques los alveolos y los bronquiolos, pero aquí ya no hay, se han destruido. ¿Ok? Entonces no se olviden los tipos de enfisema. Pregunta de examen: centrolobular, panlobular. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que estos enfisemas van a producir también problemas de orden respiratorio y obstructivo. ¿Ya? Con obstrucción. Aumenta la prevalencia del enfisema en los viejos. El tabaquismo, la polución están asociados al enfisema. Lesiones de todo tipo en el árbol. Un viejo ha tenido muchas lesiones, ¿no? Ha tenido bronquitis crónica, ha tenido neumonías, bronconeumonías. Todo eso va a ir afectando y al final sus pulmones van a ser enfisemados. ¿Ya? Disminución de la superficie de difusión alveolar. Claro, si los alveolos están así lesionados, obviamente que va a disminuir la superficie de difusión. Aumento del tamaño alveolar con destrucción de sus paredes origina aumento de los espacios aéreos. Hay un colapso expiratorio, ¿sí? La evolución es lenta pero continua. La destrucción de la estructura aérea es lenta pero continua. Finalmente hay colapsos aéreos. Claro, porque estos enfisemas van a llevar al colapso aéreo. Si no hay aire que entre ahí, se van a colapsar los alveolos. Bueno, y también hay enfisemas por falta de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Que es una sustancia que produce la elasticidad alveolar. Bueno, es muy importante este tipo de enfisemas en algunas personas que nacen con deficiencia de esta proteína. ¿Ya? Entonces, en la fisiopatología del enfisema hay una obstrucción expiratoria, disminución del retroceso elástico, atrapamiento aéreo, aumento de la compliance, disminución de la elastancia. Aumenta la compliance. Son pacientes que tienen tórax entonero,
y tienen atrapamiento aéreo. Bueno, se destruye el tejido fibroso y muscular, aumento de la distensibilidad pulmonar, resistencia aérea inspiratoria normal. Bueno, ahí ustedes tienen pues un cuadro donde les están mostrando bronquitis, enfisema. Son enfermedades parecidas, son obstructivas finalmente. Claro que la fisiopatología es diferente, ¿no? En la bronquitis hay una alteración en el árbol respiratorio. Aquí en el enfisema ya saben ustedes, en los alveolos pulmonares. ¿Sí? Entonces hay diferencias entre bronquitis y enfisema. Ya a nivel de los exámenes, pero al mismo tiempo cada uno de estos ustedes saben que son enfermedades obstructivas. Miren, la capacidad pulmonar total en la bronquitis normal, en el enfisema aumentado, el volumen residual en la bronquitis leve aumento, en el enfisema muy aumentado. La capacidad pulmonar total versus volumen residual en la bronquitis es alto, en el enfisema es alto. El compliance pulmonar, estática, normal o baja en la bronquitis, alta en el enfisema. La dinámica respiratoria, muy baja en la bronquitis, normal o baja en el enfisema. Resistencia aérea, inspiratoria, muy alta en la bronquitis, normal en el enfisema. Expiratoria, muy alta y alta, por eso son obstructivos, porque hay un gran atrapamiento aéreo. ¿Ok? Vámonos.